close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on Hola, somos estudiantes de la Universidad Nacional de Loja, Facultad de la Educación, el Arte y la Comunicación, carrera de Psicorrehabilitación y Educación Especial de la materia de Terapia del Lenguaje. El día de hoy hablaremos sobre la carpeta logopédica, cómo está constituida y su uso. Las integrantes del grupo son Fátima Calva y Michelle Condor. Dentro de la carpeta logopédica encontramos los siguientes instrumentos: mascarilla, guantes y bajalengua. A continuación tenemos los materiales, un espejo y un CD. A continuación tenemos los sonidos del CD. Tenemos sonidos de medios de transporte, ruidos del cuerpo humano, sonidos de instrumentos musicales, sonidos de la naturaleza y otros sonidos. A continuación tenemos la exploración de la carpeta logopédica, en la cual encontramos la historia clínica. Esta nos permite conocer los antecedentes de un paciente y sirve como materia prima para los posibles diagnósticos y también para su respectivo tratamiento. También su importancia radica en que nos permite conocer la condición actual del paciente. Dentro de la historia clínica encontramos varios apartados, en el cual están los datos generales, datos familiares, motivo de consulta, antecedentes personales, desarrollo psicosomático, enfermedades en la primera infancia, desarrollo psicomotor físico, en el cual encontramos la motricidad fina y gruesa. También encontramos el desarrollo del lenguaje. Asimismo encontramos antecedentes familiares, antecedentes del niño, enfermedades, vacunas y otras. También encontramos la historia psicosocial. Encontramos también la exploración de la audición a través de sonidos, estructura del aparato articulatorio, movilidad del aparato articulatorio y por último tenemos la valoración del lenguaje impresivo y expresivo. A continuación tenemos las fichas de articulación, pronunciación de fonemas y la presentación de imágenes. Dentro de estas encontramos la ficha de articulación del fonema M, ficha de articulación del fonema BV, ficha de articulación del fonema CH, ficha de articulación del fonema D, ficha de articulación del fonema F, ficha de articulación del fonema G, ficha de articulación del fonema J, ficha de articulación del fonema K, C, Q, ficha de articulación del fonema L, ficha de articulación del fonema N, ficha de articulación del fonema ñ, ficha de articulación del fonema P, ficha de articulación del fonema R, ficha de articulación del fonema C, S, Z, ficha de articulación del fonema T y ficha de articulación del fonema Y e Y. Para el examen de articulación del fonema M se le presentará al niño una ficha en la que también se debe colocar los datos personales del mismo. Encontramos los nombres, apellidos, fecha de nacimiento, edad, sexo y año escolar. Se le presentará una lista de palabras en las que contendrá el fonema en posición inicial, posición media, posición final y posición inversa. En la posición inicial, por ejemplo, mar, mano, mago, mamá, mapa y así sucesivamente. En la posición media encontramos camote, camisa, camino, cámara, cometa, comida, etc. En la posición final encontramos goma, puma, cama, llama, humo, suma, etc. Y en la posición inversa encontramos campo, bomba, tambor, hombre, trampa, etc. El examinador deberá colocar si es que hubo alguna omisión, sustitución, distorsión o adición en cada una de las palabras. A medida que se van enlistando las palabras, también se le presentan al niño imágenes de cada una de ellas. Estas imágenes tienen que ser de una medida de 6x6 con un borde negro. Asimismo tenemos la ficha de exploración del fonema Che, en la cual consta con los datos del paciente y con un grupo de palabras del fonema Che. Asimismo tenemos la posición inicial, posición media, posición final, posición mixta y posición inversa.
en la cual recabamos información de las dificultades que tiene el niño, como son omisiones, sustituciones, distorsiones y adición. Asimismo tenemos las fichas del fonema ch. Ficha de articulación de los órganos articulatorios y de fonación. A continuación hablaremos de la ficha de audición. Aquí se le presentará al niño una lista de 25 palabras bisílabas confeccionadas por Tato. No se debe olvidar colocar el nombre del examinado. Instrucciones. La exploración se debe realizar en una habitación donde no hay sonidos innecesarios para poder realizar una adecuada exploración auditiva. También no debe haber ningún tipo de distractor que llame la atención del niño. El niño puede estar de pie o sentado. Luego, el logopeda se ubica frente o a un costado del niño. En el caso de que el logopeda se coloque frente al investigado, deberá pedirle que baje la cabeza. También el investigador puede tratar de cubrirse los labios con el objetivo de evitar el apoyo en la labiolectura para la comprensión de las palabras enunciadas. La distancia inicial será de 6 metros aproximadamente utilizando la lista de las palabras de lista A. Posteriormente, la lista B se aplicará una distancia de 3 metros y finalmente la lista C termina con el susurro, hasta que este último sea capaz de repetir todas las palabras sin errores. Cuando la exploración se realiza específicamente a uno y otro oído, se obstruye la conducción en el no examinado con un algodón o el propio dedo y se coloca el que se explora en dirección al examinador. Si la distancia entre el examinado y el logopeda en el proceso de exploración disminuye a menos de 5 metros, se puede conjeturar que estamos en presencia de una hipoacusia. Si el lenguaje conversacional se percibe solo junto al pabellón de la oreja, se puede considerar prácticamente una sordera. En ambos casos, el logopeda deberá remitir al especialista, en este caso sería el otorrinolaringólogo. Como les mencionaba anteriormente, en esta ficha de exploración de la audición encontramos 3 momentos. La lista A, que tiene una distancia de 6 metros, la lista B, que tiene una distancia de 3 metros, y la lista C, que es un susurro. En cada una de estas palabras se debe anotar los errores que comete la persona o el niño al momento de repetir cada una de estas. Exploración de los órganos articulatorios y de fonación. Dentro de estos encontramos ejercicios para el velo del paladar. Por ejemplo, decir A manteniendo la boca abierta. El velo deberá elevarse lo más posible. Para aprender a subir voluntariamente el velo del paladar, hacer la posición de A sin usar la voz. Bostezar tratando de elevar el velo del paladar lo más atrás que sea posible. Tocar con la parte posterior de la lengua y decir K. El mismo ejercicio anterior, pero la K combinada con todas las vocales. K, ko, ke, ki, ku. Decir está, este, esti, esto, estu. Manteniendo la boca abierta, decir ang. Ejercicios de la lengua. Ejercicios internos. Con la boca abierta, pasar la punta de la lengua por el borde de los incisivos superiores, descubriendo cada vez un arco mayor que abarque también el borde de los caninos y premolares. El mismo ejercicio por el borde de los inferiores. Dirigir la lengua a los lados de la boca apoyando la punta en la cara interna de las mejillas sucesivamente. Realizar movimientos verticales de la lengua, tocando con ella la cara posterior de los incisivos superiores e inferiores, primero con la boca abierta y luego cerrada. Realizar movimientos situando la punta de la lengua entre los incisivos y el labio superior e inferior sucesivamente. Movimientos giratorios de la lengua con la punta entre los labios y los dientes. Primero se realiza en un sentido y luego en el contrario. Pasar la punta de la lengua por el centro del paladar de atrás hacia adelante y al inverso. Pasar la punta de la lengua por los alvéolos superiores e inferiores. Golpea rápidamente la cara anterior y posterior de los incisivos superiores con la punta de la lengua. Con la punta de la lengua, golpear los alvéolos superiores. Movimientos vibratorios de la lengua imitando el ruido de una moto. Ejercicios externos. Sacar la lengua lo máximo posible y volverla dentro de la boca en movimientos repetidos a distintos ritmos. Sacar la lengua lo mínimo posible sin abrir la boca, de forma que solo aparezca la punta entre los labios. Mover lateralmente la punta de la lengua al lado izquierdo y derecho. Tocar la cara inferior de las mejillas interiores con la punta de la lengua. Movimientos giratorios de la lengua siguiendo toda la superficie de los labios, primero en un sentido y luego en el contrario. Movimientos rápidos de salida y entrada de la lengua, vibrando sobre el labio superior. Acartuchar la lengua doblando los laterales de la misma. Poner alrededor de los labios mermelada
leche condensada o algún dulce y que se lo quite con la lengua. Abrir la boca y sacar la lengua lentamente, sin tocar los labios ni los dientes. La lengua debe estar recta y debe sacarla lo más que pueda ser estirada. Después debe meterla lentamente y cerrar la boca. Hacer gárgaras con la úvula. Pronunciar la A con fuerza de golpe. Ejercicios de labios. Apretar los labios y aflojarlos sin abrir la boca. Separar ligeramente y juntar los labios con rapidez. Sonreír sin abrir la boca y posteriormente reír. Proyectar los labios hacia la derecha y hacia la izquierda. Oprimir los labios uno con otro, fuertemente. Sostener un lápiz con el labio superior a modo de bigote. Inflar las mejillas y al apretarlas con las manos hacer explosión con los labios. Abrir y cerrar la boca como si se bostezara. Hacer vibrar los labios. Realizar zumbidos con los labios. Movimientos rápidos de unión y separación de los labios. Vibración de labios. Imitar el sonido del auto. Exagerando los movimientos, pasar de forma rápida la articulación de A o U, después A, E, I. Hacer chasquidos con los labios. Sonidos del beso. Ejercicios con la mandíbula. Abrir y cerrar la boca con distintos ritmos. Hacer como si mascáramos chicle. Imitar el movimiento de bostezo. Apretar los dientes y aflojarlos. Realizar movimientos laterales de la mandíbula inferior, llevándolos sucesivamente a uno y otro lado. Ejercicios faciales. Inflar mejillas. Desinflar las mejillas luego de un tiempo de retener aire. Inflar la mejilla izquierda y luego la derecha. Tomar mucha agua. Retenerla en la boca por un tiempo y hacer soltar lentamente. Abrir la boca y bostezar. Examen de la respiración. La respiración es un mecanismo muy importante en el lenguaje porque cuando hablamos lo hacemos durante la expiración, que es la salida del aire, y si existen problemas en este mecanismo puede aparecer dificultades en el habla, como son los problemas de articulación, de voz y tartamudez. La finalidad de la respiración es aprender o mejorar la respiración para el habla, aprender a manejar y controlar el aire al hablar, mejorar y controlar la voz, mejorar o entrenar el sistema muscular que participa en el acto de hablar, mejorar las articulaciones y la pronunciación, afianzar fonemas o reeducarlos. Para la ficha de exploración de la respiración, primeramente encontramos los datos personales del examinado, como son los nombres, apellidos, fecha de nacimiento, edad, sexo y año escolar. Dentro de los ejercicios respiratorios encontramos la respiración nasal, acostado, sentado o parado. Aquí se debe coger aire a través de las fosas nasales o nariz y exhalar a través de las fosas nasales por un tiempo de 1 minuto. Ese mismo ejercicio se lo realiza acostado, sentado o parado. Se deben anotar si el examinado realizó los ejercicios en un sí y si no los pudo realizar en un no. Respiración bucal. Aquí se debe coger aire a través de la boca, mantener el aire por 1 minuto y luego exhalarlo por la boca. El ejercicio se lo realiza sentado, acostado y parado. De igual manera se debe anotar si el paciente lo realizó o no al ejercicio. Ejercicios de respiración diafragmática. Respiración abdominal o diafragmática acostada. Aquí debe coger aire por la nariz dirigiéndolo hacia la barriga. Luego soplará lentamente por la boca procurando alargar este tiempo. Respiración costal o acostado. Situando las manos sobre las costillas, cogerá aire por la nariz dirigiéndolo hacia el pecho. Soplará lentamente por la boca procurando alargar este tiempo. Respiración acompañada por el movimiento de los brazos. Inspirar separando los brazos en cruz, hasta unir las manos por encima de la cabeza. Soplar bajando los brazos rectos por delante de la cara hasta el suelo. Respiración en posición sentado abdominal y o diafragmático. Cogerá aire por la nariz dirigiéndolo hacia la barriga. Soplará lentamente por la boca procurando alargar este tiempo. Respiración costal sentado. Situando las manos sobre las costillas, cogerá aire por la nariz dirigiéndolo hacia el pecho. Soplará lentamente por la boca, procurando alargar este tiempo. Ejercicios orofaciales. Tocará la nariz con la lengua, mover la lengua de un lado a otro, inflar la mejilla derecha, morderse el labio superior con los dientes inferiores, inflar las dos mejillas, tocarse la mejilla derecha por dentro con la lengua, tocarse la mejilla izquierda por dentro con la lengua, separar los labios y mostrar los dientes, sacar la lengua y morderla con los dientes, simular un beso, sonreír sin abrir la boca,
morderse el labio superior con los dientes superiores, inflar la mejilla izquierda, tocar con su lengua los dientes de adentro, tocar con su lengua los dientes por fuera, tocar la barbilla con la lengua. Ejercicios del soplo. Realizará burbujas de jabón, carrera de vasos, escogerá colores, soplará la vela, inflará un globo, con un sorbete soplar bolitas de papel, soplar un remolino. Ficha de articulación para la exploración de la motricidad. Una habilidad motora es una habilidad aprendida para causar un resultado de movimiento predeterminado con la máxima certeza. El aprendizaje motor es el cambio relativamente permanente en la capacidad de realizar una habilidad como resultado de la práctica o experiencia. Aquí evaluaremos la motricidad gruesa y la motricidad fina. Para la motricidad gruesa, en la ficha colocaremos los datos del examinado, es decir, los nombres, apellidos, fecha de nacimiento, edad, sexo y año escolar. Para los ejercicios de la motricidad gruesa, realizaremos lo siguiente: subir y cruzar una serie de pequeños obstáculos, subir escalones con los dos pies en cada peldaño, rodar correctamente una pelota grande para derribar bolos desde una distancia aproximada de 3 a 6 metros, completar un recorrido de 5 obstáculos de dificultad moderada, recorrer una cinta adhesiva de 5 centímetros de ancho usando diferentes estilos al caminar, sin perder el equilibrio, saltar las huellas de animal de diferentes colores y contarlas de cada color, hacer muecas en el espejo. Pueden ser muecas faciales y posturales corporales, dar saltos de rana, hacer 10 saltos sin parar ni caerse, hacer equilibrio con extremidades, de rodillas, levantar cada brazo, cada pierna, la pierna derecha y brazo izquierdo, etc. Aquí deberán variar los movimientos. Imitar los movimientos de algunos animales, como la oruga, la gorila o el canguro. Realizar recorrido de carretillas, recorrer 5 metros usando las manos y con los pies levantados por otro compañero. Mover marionetas o imitar los movimientos del instructor. Recoger manzanas, caminar por el tronco y las ramas del árbol e ir recogiendo las manzanas. Correr hacia los aros y encontrar palabras que rimen. Saltar por los cuadros de la rayuela en un solo pie. Ponerse de puntillas durante 5 segundos, luego durante 8 y finalmente hasta 10 segundos. Cruzar laberintos desde los más simples a los más complejos. Caminar con una bolsita de arena, pasarla de una mano a la otra y lanzarla. Lanzar globos dentro de una caja a 1 metro de distancia, 5 veces consecutivas. Y jugar con los ritmos, se solicitará que marchen, troten y bailen. Cabe recalcar que para la calificación se coloca un visto cuando el niño ha realizado la actividad. La calificación es de forma cualitativa. Al final se debe colocar cómo el niño realiza la actividad, y si no lo hace, aún con ayuda, de igual forma se lo redacta. En la redacción se describe cómo el niño realiza cada uno de los ejercicios de la ficha de exploración. Para la evaluación de la motricidad fina, de igual forma se colocarán los datos del examinado y también se realizarán una serie de ejercicios como hacer bolitas de papeles de diferentes texturas y grosores, cargar uno o más objetos haciendo equilibrios con las manos, primero con una mano y después con la otra, tocar las palmas, en primer lugar de forma libre, después siguiendo un ritmo usando el recurso de una canción infantil, hacer trazos libres sobre la arena, facilitar papel y lápices de colores para que realice un garabateo libre, elaborar collares con cuentas de orificios grandes y pequeños e hilos gruesos para que los niños afinen los dedos al realizar actividades más pequeñas y con más cuidado. Movilizar las dos manos simultáneamente, usando varias direcciones, arriba, abajo, en forma circular, simular las aspas de un molino o de un ventilador. Imitar con las manos movimientos de animales. Abrir una mano mientras se cierra la otra, alternando mano derecha con mano izquierda. Unir cada dedo de la mano derecha con cada dedo de la mano izquierda, uno por uno, y aumentar la velocidad a medida que el niño domine la actividad. Coger objetos pequeños poniendo los dedos en pinza. Separar los dedos en abanico. Meter objetos en una caja con los dedos en pinza. Juntar y separar los dedos, primero en forma libre y luego siguiendo instrucciones del maestro o adulto. Hacer tocar cada dedo de cada mano con el pulgar. Iniciar con el puño cerrado e ir sacando cada dedo, comenzando por dedo meñique y terminando por el dedo pulgar. Colocar las manos sobre la mesa e ir levantando los dedos uno seguido del otro, hasta llegar al 10º dedo. Es decir, se comienza por el meñique y también se termina por el pulgar.
destapar frascos con tapa de rosca y volverlos a tapar, abrochar botones y también desabrocharlos, modelar con plastilina algunas formas alargadas y también circulares, lanzar objetos con una mano u otra mano, puede ser una pequeña pelota de goma, manipular semillas pequeñas, presionar con la mano aplastando distintos objetos flexibles, soltar arena abriendo la mano poco a poco, transportar objetos en la palma de la mano, introducir bolas en una bolsa, rotar una pelota con la mano, rasgar papel libremente, enrollar una madeja de hilo en un carrete, pegar bolas de plastilina en el contorno de un dibujo, rasgar papel en trozos pequeños, sacar punta al lápiz, rasgar papel en tiras ya empezadas, cortar papel con tijeras, primero libremente, luego en tiras, luego con flecos marcados, siguiendo las líneas marcadas, pueden ser líneas quebradas, rectas o curvas, etc. Amasar plastilina, formar aros con churros de plastilina, pegar bolas de plastilina en el contorno de un dibujo, empezar con bolas medianas hasta llegar a las más pequeñitas con la práctica, realizar una cadena con aros de plastilinas, pintar un tablero con pincel, realizar un nudo simple en cuerda, realizar 3 nudos apretados, anudar 2 cordones, colocar ligas de plástico alrededor de un bote o tubo, pueden ir contándolas o crear patrones de colores para enriquecer la actividad. Esconder canicas dentro de bolas de plastilina, encontrarlas y sacarlas totalmente limpias. Colocar varias tuercas en tornillos y después regresarlas a su lugar. Meter canicas dentro de una botella de boca pequeña. Pueden utilizar una boca por cada color de canicas. Crear una colección de botellas marcadas de diferente color. Quitar todas las tapas roscas y revolverlas. Posteriormente colocar cada tapa rosca con la botella que le corresponde. Meter canicas dentro de una botella pequeña. Pueden utilizar una botella por cada color de las canicas. Crear una colección de botellas marcadas de diferente color. Quitar todas las tapas roscas y revolverlas. Posteriormente colocar cada tapa rosca con cada botella que le corresponde. Pegar y despegar stickers de una superficie apta para esto. Se puede aprovechar esta actividad para realizar juegos que promuevan esquema corporal, pegar en diferentes partes del cuerpo, lateralidad izquierda y derecha. Utilizar goteros para trasladar líquidos de un contenedor a otro. También se puede utilizar de diferentes colores y crear una obra de arte, colocando gotas de diferentes colores sobre un lienzo. Manipular cubos y bloques de diferentes tamaños para hacer construcciones. Cabe recalcar que también para la calificación se coloca en visto cuando el niño ha realizado la actividad. La calificación es de forma cualitativa. Al final se debe colocar cómo el niño realiza la actividad y si no la hace con ayuda, de igual forma se lo redacta. En la redacción se describe cómo el niño realiza cada uno de los ejercicios de la ficha de exploración. Ejercicios de relajación. Ejercicios con el velo paladar. Realizar un bostezo con la boca abierta, procurando un descenso lento de la mandíbula con la lengua plana y sin tensión en el suelo de la boca. Durante el bostezo, la entrada de aire se realiza por boca y se envía a la zona costo-diafragmático. De este modo se evitan las respiraciones. Con la lengua relajada fuera de la boca, introducirla lentamente mientras inspira el aire, por vía oral, hasta ubicarla en el suelo con la boca en la punta tocando los incisivos inferiores. Notar la elevación del velo paladar como en el bostezo. Dirigir el aire a la zona baja como en el ejercicio anterior. Bostezar con la boca cerrada, manteniendo la lengua aplanada en el suelo de la boca y el apéndice lingual contra los incisivos inferiores. Praxis linguales. Colocar chocolate en la parte superior de los labios y retirar con la lengua. Colocar un lápiz entre los labios y la nariz y mover la cabeza. Se hacen gestos de la cara como enojado, riendo, asustado, sonriendo, beso y cerrar un ojo y sacar la lengua. Proyectar los labios hacia adelante en forma de pico y sonreír sin enseñar los dientes. Proyectar los labios hacia adelante en forma de pico y llevarlos hacia la izquierda y derecha. Repetir este ejercicio varias veces. Morder el labio inferior con los dientes de arriba. Repetir varias veces. Ejercicios con hombros y cuello. Hacer movimientos con los hombros haciendo un círculo y también movimiento de los hombros de arriba hacia abajo. Colocamos los brazos hacia adelante, curvando la espalda. Empujamos hacia afuera, luego arriba, bajamos lentamente y movemos los hombros. Movemos la cabeza
haciendo varios círculos hacia adelante y hacia los lados. Con nuestra mano sostenemos la cabeza colocándola a un lado, esperamos por unos segundos. Hacemos lo mismo al frente y de izquierda a derecha. Seguidamente tenemos la exploración del lenguaje expresivo. El lenguaje expresivo se refiere a la manera de que los niños les expresan sus necesidades, deseos y sentimientos a otros con la comunicación tanto no verbal como verbal. En la siguiente actividad es nombrar objetos. Se le presentan tarjetas de imágenes al niño y él debe nombrarnos lo que él ve en cada imagen. Asimismo tenemos actividades de nombrar acciones. Se le presentan tarjetas de imágenes al niño y debe nombrarnos las acciones que ve en la imagen. Le debemos preguntar al niño en la primera imagen qué está realizando el niño, en la que él nos deberá contestar está pintando. Asimismo tenemos actividades de nombrar cualidades. Se le presentan tarjetas de imágenes al niño y él debe observar e indicarnos las cualidades que encuentra en las imágenes. Por ejemplo, en la primera imagen del paisaje, él debe nombrarnos las cualidades de dicha imagen. A continuación tenemos actividades de empleo del léxico cotidiano. Se le entregará al niño una ficha y se le harán preguntas al niño como, por ejemplo, ¿qué otro conoces? De acuerdo a la imagen que se le presente. En este caso se le presentará la primera imagen y se le preguntará qué otro juguete conoce. Asimismo tenemos actividades de adivinar objetos por su descripción. Se le dirá algunas características de las imágenes y el niño tiene que respondernos. Por ejemplo, es de madera, en ella se sientan y tiene 4 patas, en la que él nos deberá contestar es una silla. Seguidamente tenemos adivinar acciones por su descripción. Se le pedirá al niño que nombre la acción que estamos realizando y él debe respondernos qué es. Asimismo tenemos actividades de adivinar cualidades. Por ejemplo, se le dirá al niño, María lee todos los días y prepara para las clases. ¿Cómo es María? A lo que el niño responderá, María es estudiosa. Seguidamente tenemos actividades de adivinar acciones por su descripción. Por ejemplo, se le dirá al niño, ¿qué hacemos en una piscina? A lo que el niño responderá, estamos nadando. Asimismo tenemos actividades de diminutivo. Por ejemplo, se le dice o se le pide al niño que nos diga el diminutivo de las palabras que le vamos a mencionar. Por ejemplo, carro y él nos dirá carrito. A continuación tenemos nombre a los hijos de animales. Se le pide al niño que nos diga cómo se llaman los hijos de los animales que le nombraremos. Por ejemplo, caballo y el niño responderá caballo. A continuación tenemos di lo mismo con otra palabra. El logopeda mencionará el siguiente ejemplo, médico, y el niño deberá responder doctor. Asimismo tenemos di lo contrario de. El logopeda deberá decir ciertas palabras de la lista y el niño responderá, por ejemplo, calor, que lo contrario sería frío. Asimismo tenemos actividades de la exploración del componente gramatical, actividades de posibilidad de reestructurar la palabra con el empleo de ilustraciones. Se le presentan al niño las imágenes de las tarjetas y se le pedirá que nos responda de forma plural, por ejemplo, lápiz, y él nos contestará lápices. Actividades de posibilidad de reestructurar la palabra sin el empleo de ilustraciones. Se le dirá al niño una serie de palabras y el niño responderá de forma plural. Actividades de posibilidad de hacer concordar las partes de una oración. Se le dirá al niño las oraciones que se encuentran en las tarjetas y él debe convertir la oración de forma plural. Por ejemplo, la niña baila y el niño responderá las niñas bailan. Actividades de posibilidad de utilización de preposiciones. Por ejemplo, se le pregunta al niño ¿dónde está la carta? A lo que él debe responder sobre la mesa, debajo de la mesa, entre otras. Actividad de exploración de formas de lenguaje. Narración de una lámina. Se le preguntará al niño ¿qué ves en la imagen? ¿Qué hacen? ¿Dónde se encuentran?
La narración de una secuencia de láminas. Aquí se le presentarán láminas de 3 y de 4 fichas. Relato de una lectura. El logopeda hará la lectura de la historia y posteriormente se les realizarán preguntas de acuerdo a la lectura. Exploración del lenguaje impresivo. Aquí evaluaremos el oído fonemático. Dentro de esto encontramos ejercicios para el componente articulatorio, como son repetición de sonidos aislados, S, L, B, D, etc. Repetición de pares de sonidos de diferentes complejidades acústicas, R, Ch, L, S, B, T. Repetición de pares de sonidos de similar complejidad acústica, S, Ch, L, S, B, B. Repetición de 2 o 3 sonidos o sílabas sencillas, S, R, Ch, L, B, D, C, Ch, S, L, R, L, C, Ch, S, Ch, Sa, Lo, Cha, Lo, Ga. Repetición de palabras que incluyen fonemas de diferente complejidad acústica, silla, gato, leche, agua, etc. Repetición de palabras que incluyan fonemas de similar complejidad acústica como son ratón, latón, pata, mata, etc. Ejercicio sin el componente articulatorio. Respuestas no verbales. En el caso que identifique el sonido, levanta una mano. S, R, T, S, M, F, T, S, S, L, etc. Responder motóricamente a la presencia del sonido en sílabas, sa, la, do, as, me, su, etc. Respuesta motórica a la presencia del sonido en palabras, sopa, lima, meta, hasta, pista, ayer, adiós, etc. Mostrar la ilustración correspondiente, mata, pata, perro, pelo, taza, casa, latón, ratón, etc. Nota. Con los niños que han pasado al primer grado puede trabajarse con los siguientes procedimientos. Se puede buscar y colocar en el componedor las grafemas correspondientes a determinados sonidos o formas en el componedor, sílabas y palabras que pronuncia el investigador, dictado de sonidos, sílabas, palabras y oraciones. Cuando se explora la audición fonemática a través de la escritura, el logopeda debe saber diferenciar con exactitud cuándo los errores se pronuncian por un déficit fonemático y cuándo por un insuficiente dominio de la técnica de la escritura. Además, es necesario determinar si los cambios de grafemas se producen por un incorrecto análisis fonemático, sonidos afines por sus peculiaridades acústico-articulatorias, o si son la consecuencia de la percepción u orientación espacial, alterados, sonidos afines gráficamente. Exploración de la comprensión. El lenguaje impresivo incluye la investigación de la audición fonemática y la comprensión de las palabras fonemáticas y giros verbales. Aquí se debe reconocer elementos presentados de acuerdo a las tarjetas que se le presentarán al niño. Se le debe decir al niño que en el mismo orden en el que aparecen las tarjetas deberá irla reconociendo y a su vez señalando en su cuerpo. Por ejemplo, ojo, nariz, oído, nariz, cabeza, nariz, oído, ojo, oído, cabeza, pie. Comprensión de frases que representan la comunicación de un suceso, significado lógico de la palabra. Aquí se le dirá al niño, yo digo la primera parte de la frase que aparece en la lámina y tú vas a completar la segunda en base a lo que observas en la imagen. Por ejemplo, el niño lee y el perro juega. Eso es lo que debe contestar el niño. Comprensión con estructuras complementarias. Se le muestra al niño una serie de tarjetas con imágenes, de las cuales se le harán 2 preguntas como mínimo en base a la imagen mostrada. Por ejemplo, ¿qué está haciendo mamá? ¿Qué crees que está cocinando mamá? Comprensión de frases con preposiciones. Enseñando las tarjetas con ilustraciones, el examinador se apoya en la ficha que se le presenta para decirle la frase que aparece en la tarjeta y elaborarle así la pregunta que aparece en la misma. Por ejemplo, el niño juega debajo del balón. ¿Quién está debajo del balón? ¿Qué está arriba del balón? Comprensión de construcciones o de comparaciones. Enseñando las tarjetas con ilustraciones, el examinador se apoya en la ficha que se le presenta para decirle la frase ¿qué aparece en la tarjeta? Y elaborarle así la pregunta que aparece en la misma. Por ejemplo, el hipopótamo es más feo
que la jirafa. ¿Cuál es más bonito? Comprensión de construcciones flexivas con acciones directas e inversas. Con todos los materiales que se nombran en la tarjeta de su escritorio, el examinador únicamente tendrá que leerle al niño las acciones que se presentan en la ficha. Una vez completada la misma, se pasa a la siguiente. Por ejemplo, muestra la regla con el lápiz, muestra el lápiz con la regla, muestra la tijera con el borrador, muestra el borrador con la tijera y así sucesivamente. Comprensión de frases cotidianas de uso común. Se presenta al niño las tarjetas con cada una de las frases y se le pregunta, ¿qué quiere decir la siguiente frase? La respuesta que nos da el niño se la anota en la ficha. Por ejemplo, ¿qué quiere decir? No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. ¿Qué quiere decir? Del dicho al hecho hay mucho trecho. Exploración del ritmo y la fluidez del lenguaje. Aquí se observará la lentitud o rapidez que el niño expresa, la existencia o no de vacilaciones, titubeos, repeticiones, alargamientos de sílabas o el uso de muletillas orales. Se anotará estas acciones de acuerdo a los indicadores de evaluación de las fichas. De existir espasmos, se verifica si son tónicos, clónicos, tónico-clónicos, clonotónicos y en qué parte de los enunciados son más frecuentes, por lo cual se va a poner si es inicio, medio o final, a relación con qué sonido y en qué lugar de la periferia del analizador verbomotor se localiza. Además, se consignará en qué forma de expresión aparecen los espasmos, atendiendo el nivel de independencia en la elaboración de los enunciados. Además, tenemos los diferentes aspectos que se van a evaluar, como por ejemplo, lenguaje conjunto, lenguaje reflejo, respuestas a preguntas con apoyo visual, descripción de láminas y de acciones con objetos, lectura, narración, información de sucesos ocurridos. Exploración de la lectura y escritura. Al explorar la lectura y la escritura, el explorador debe tener en cuenta si el individuo domina o no domina la técnica de la lectura y la escritura, ya sea por causas ajenas al déficit fonemático y que pueden estar relacionados con factores externos, entre los que se encuentran el abandono pedagógico y familiar. Al explorar la lectura y la escritura, se tiene en cuenta su realización en los niveles sensomotor y semántico. Nivel sensomotor: lectura y escritura al dictado de vocales en desorden, así como el análisis fónico de palabras sencillas. Se le dice al niño que lea las vocales en desorden, luego se le dictarán las mismas y por último se le dirá que lea en voz alta las palabras que aparecen a continuación. Por ejemplo, tenemos casa, mono, mesa, lana, perro, carro. En la lectura y dictado de palabras, oraciones y textos de diferente complejidad. Lectura y dictado de palabras. Aquí se le dice al niño que lea las palabras que se encuentran en la tarjeta, las cuales irán presentando mayor dificultad según vaya avanzando la exploración. Seguidamente se le dictarán las mismas palabras que el niño debe anotar en una hoja. Por ejemplo, perico, cartera, pierna, retrato, libreta, mueble, etc. Lectura y dictado de oraciones. Se le dirá al niño que lea las oraciones que se encuentran en la tarjeta. Seguidamente se le dictarán las mismas que serán anotadas en una hoja por el niño. Por ejemplo, la rosa es roja, la maestra es linda, el sábado fui al parque, etc. Lectura y dictado de texto. Se le dirá al niño que lea las lecturas que se encuentran en cada una de las tarjetas, las cuales irán también representando mayor dificultad mientras vaya leyendo el niño. Mientras se avanza la exploración, seguidamente se dictarán al niño para que él las vaya escribiendo en una hoja. Por ejemplo, en esta maceta que compró mamá, semillas de flores yo voy a sembrar. Dice que todos los ratones son juguetones y traviesos, pero no dicen más, etc. Nivel semántico: comprensión de lecturas de diferentes complejidades. Se le dice al niño que lea las lecturas y seguidamente se le harán preguntas que se encuentran a continuación con respecto a lo que leyó. Por ejemplo, la bañera. Juan se baña en su bañera azul. Le llena con mucha agua fría, porque él tiene mucho calor. Pone mucha espuma en su bañera y mete sus patitos de color amarillo y su barquito que flota y flota, meneándose por toda la bañera. A Juanito le gusta bañarse todos los días, es un niño muy aseado. Se le realizarán las siguientes preguntas. ¿En dónde se baña Juan? ¿Por qué Juan llena la bañera con mucha agua fría? ¿Por qué es importante que Juan se bañe todos los días? ¿Crees que es necesario que Juan meta sus patitos y barquitos en la bañera? Si estuvieras en la bañera, ¿qué harías? Exploración de la lectura. Se debe tener en cuenta de acuerdo a la ficha que se presenta si existen o no dificultades para diferenciar los fonemas. Además,
señalando mediante los indicadores de evaluación, ya sea que lo haya logrado, que existe dificultad o que hay observaciones que anotar. Aquí se diferenciarán los fonemas si hay cambios, adiciones, omisiones o transposiciones de sonidos, sílabas y dentro de la palabra. Si se observan vacilaciones, retrocesos, repeticiones y pausas indebidas. Si no se respetan los signos de puntuación. Si se realiza lectura adivinativa. Si se comprende e interpreta lo leído por el investigado en voz alta y a través de la lectura silenciosa, con y sin apoyo en la articulación. Exploración de la escritura. Se tendrá en cuenta el dominio del análisis fónico a través de un esquema y una forma oral. Se ubicará de acuerdo a los indicadores de evaluación. Lo logró, existen dificultades a las observaciones que se hayan realizado. Aquí, si se observa distorsión de los elementos gráficos de las letras a través del dictado o la copia. Si hay tendencia a la macrografía o a la micrografía. Si las letras se mantienen siempre sobre el renglón. Si hay cambios de grafemas afines por su grafía o por sus peculiaridades acústicas. Si se observan omisiones, repeticiones, adiciones o transposiciones de grafemas dentro de la palabra. Si hay escritura en espejo o en bloque. Si los errores son de carácter ortográfico. Si la escritura y el contenido de la composición no se corresponde con la edad y el grado escolar y por qué. Medios didácticos. Tenemos la clasificación de elementos. Objetivo: determinar las particularidades de la estabilidad y distribución de la atención en el proceso de realización de una actividad poco motivante. Materiales: 300 cuadraditos de papel de igual tamaño, de 2.5 centímetros de lado y de 6 colores distintos: rojo, amarillo, azul, verde, carmelita y negro. La cantidad de elementos de cada color es la misma. A cada cuadradito le corresponde una caja que se le identifica por el propio color adjuntado. La altura de las cajas deben impedir que el sujeto pueda controlar de forma visual las clasificaciones realizadas. 24 separadores o láminas que sirvan para diferenciar los resultados por etapas. La instrucción es la siguiente: coloca los papeles en su caja según el color. De no comenzar la ejecución de la realización de demostraciones que le lleven a iniciar la clasificación, se regula el tiempo de actividad de 10 minutos, sin que el investigado tenga conocimiento de ello. El proceso se divide en 4 etapas. Primera etapa: los 2 primeros minutos desde el comienzo de la actividad por el propio sujeto. Segunda etapa: los siguientes 3 minutos. Tercera etapa: los siguientes 2 minutos y la cuarta etapa: los últimos 3 minutos. Las etapas se delimitan de una u otra colocando un separador entre ellas. En el caso de que el investigado detenga el proceso de clasificado por decisión propia, se le estimula a que siga y continúe. Asimismo, tenemos los parámetros a valorar. Y por último tenemos la rapidez en el proceso. Aquí se valora la cantidad y los tipos de errores de la actividad. Exploración de la gnosis visual, acciones perceptuales visuales. Comparación con un patrón. El objetivo de este ejercicio es determinar el nivel de formación de la acción perceptual de comparación. Los materiales que se usarán son patrones recortados de material coloreado de diferentes formas, pero iguales por su tamaño. 3 cajas donde se colocan los señalados patrones que le identifican. Instrucción. Las cajas deben tener una altura que le impida al menor ver las ilustraciones que ya clasificó al echarlas dentro de las correspondientes cajas. Las ilustraciones son objetos que por su forma en medidas específicas se encuentran en correspondencia con los modelos o patrones que se brindan para el clasificado. Forma. A. Circulares: pelota, tambor, melón, naranja y limón. Triangulares: pirámides, pino, bombillo, trompo, casa de campaña. Multiangulares: hacha, pato, silla, media y zapato. Instrucción: coloca la figura en la caja según la figura que corresponda. Aquí se valora la aceptación de la tarea y comprensión de la instrucción, nivel de independencia en la solución de la tarea, volumen de figuras comparadas de forma correcta, errores cometidos,
Se considera error la no ubicación de la figura en la caja que corresponde según la forma predominante. Forma de orientación adoptada, es decir, comparación visual con el patrón a distancia o cercano. Orientación preparatoria. Ejemplo, ubicación de igual número de figuras en las cajas sin tener en cuenta los modelos dados. Orientación sincrética. Sobre la base de características no fundamentales clasifica la figura dada. Ejemplo, identificar el bombillo como círculo destacando la parte redondeada de este. Orientación mixta. En dependencia de la complejidad de la figura, se cambia la orientación. Ejemplo, los objetos sencillos que presentan sus rasgos característicos dentro del contorno general son identificados correctos y en otros casos de mayor complejidad se presenta la de tipo sincrético. Orientación adecuada. Se tiene en cuenta el balance entre los caracteres externos e internos con respecto al contorno general del objeto. A continuación se presentan imágenes de las cajas y también se presentan cada una de las imágenes que se le indicarán al niño. Cabe recalcar que estas tienen que ser de un tamaño de 6×6 y tienen que tener un marco o margen negro. Identificación. Objetivo. Definir el nivel de formación de la acción perceptual de la identificación. Material. Matriz de los colores de 15 elementos ordenados en una tabla cuadriculada de 5 filas, A, B, C, D, E, F, de 3 tonalidades y estos mismos elementos por separados. Desarrollo. Se le presenta al menor la tabla de colores y se dan los cuadros por separados y se le solicita que el seleccionado por el experimentador sea colocado en la tabla correspondiente. Se realiza un número determinado de intentos. Instrucción. Busca un color igual a este en la tabla. Parámetros. Aceptación de la tarea y comprensión de la instrucción. Número de intentos necesarios para el cumplimiento de la tarea. Presencia de errores. Se considera error la no identificación visual del color presentado. Método de orientación utilizado. Si se orienta de forma visual, a distancia o necesita de un significativo acercamiento. Indicamos que de resultar el ejercicio de extrema complejidad, se puede realizar de igual forma, pero procediéndose a la identificación de objetos, animales, etc. A continuación se presenta la paleta de colores. Se presentan los colores que serán recortados para ser colocados encima de cada tabla con su respectivo color. Modelo. El objetivo de esta actividad es determinar el nivel de formación de la acción perceptual de modelo. Dentro de los materiales encontramos juegos de rompecabezas con diferentes tipos de cortes, números de partes en fondo y sin él. Figura en fondo con corte en el eje Y, figura en fondo con 2 cortes en el eje X, figura en fondo con corte incompleto en el eje Y y con 2 cortes en el eje X. Figura en fondo con cortes multiangulares. De igual forma, se concibe un número similar de figuras sin fondo. Con las mismas particularidades, se confecciona el material en ilustraciones. Se obtiene un total de 8 figuras con fondo y sin él, e igual cantidad de ilustraciones con fondo y sin él. Desarrollo. Se afectan las partes desordenadas del objeto de tal manera que no solo se tengan que desplazar a su lugar, sino también reorientar la posición de estas. El investigador no nombra al objeto, simplemente solicita la ejecución de la tarea. Si el niño no comienza la ejecución, el logopeda une las partes, muestra y nombra la figura obtenida y luego abandona las partes y le pide al niño que lo haga. De no accionar de forma efectiva, se le pueden hacer más demostraciones hasta que se considere que la tarea no le resulta asequible. Instrucción. Forma la siguiente figura. Parámetros. Aceptación de la tarea y comprensión de la ilustración. Independencia en la realización de la tarea. Posibilidades de asimilación o aprendizaje. Se tiene en cuenta el carácter y número de demostraciones totales o parciales necesaria para la ejecución efectiva del rompecabezas. Método de orientación. Se tiene en cuenta la vía que utiliza y prevalece en el proceso de realización del ejercicio, ensayo-error u orientación visual. Errores y su carácter. Se considera error el incorrecto modelado de las partes de forma parcial o total y o ilustraciones atendiendo a la complejidad del corte y el número de partes, así como con fondo o sin él. Resultado de la acción de modelado. Número de rompecabezas armados de forma correcta. Efectividad en el proceso de modelado. Se determina la correlación existente entre el número de rompecabezas armados de forma correcta y con ayuda del experimentador y los que no logró armar. Aquí se puede presentar de forma desordenada para que el niño las ordene. A continuación veremos imágenes de los rompecabezas. Siluetas. El objetivo de esta actividad es determinar las condiciones óptimas para el reconocimiento cualificado de la imagen visual. Material.
Aquí se necesitarán diferentes tipos de imágenes reales, siluetas con entornos punteadas, imágenes enmascaradas de diferentes características y grado de complejidad, enmascaramiento de superposición de objetos. Ejemplos de imágenes: mariposas, sombrilla, rana, tijeras y silla. Figuras superpuestas, según Popple-Router, con modificaciones. El reconocimiento de las imágenes se realiza en dos direcciones, aumentando o disminuyendo el número de elementos informativos. Desarrollo. Al menor se le propone nombrar las imágenes brindadas o seguir sus contornos con un indicador o puntero. En la segunda variante de realización de la tarea se excluye la influencia de los trastornos verbales en la formulación correcta de las respuestas. En caso de solución del ejercicio se le propone reconocer la imagen no identificada entre objetos reales. Parámetros controlados. Aceptación de la tarea y comprensión de la instrucción. Nivel de independencia en la solución de la tarea. Resultado en el proceso de reconocimiento de las imágenes. Se define el número mínimo de rasgos de las imágenes necesarias para ser reconocidas. Presencia de errores. Se considera error el no reconocimiento visual de la imagen presentada en cada variante en particular ya indicada. Exploración de la memoria. Memoria involuntaria de estímulos verbales. El objetivo de la actividad es determinar las posibilidades de reproducción involuntaria de estímulos verbales. Material: 10 palabras no relacionadas entre sí y que se encuentren como mínimo en el vocabulario pasivo del menor. Son 16 ilustraciones objetales, de ellas 10 corresponden a los estímulos verbales y 6 adicionales. Instrucciones. Se le pide al niño: yo digo unas palabras y tú escúchalas. Las palabras son emitidas por el logopeda con un intervalo de 3 segundos y con la suficiente claridad y exactitud. Luego se le propone al examinado encontrar las ilustraciones que representan las palabras dichas. Ante el menor no se le plantea recordar. Asimismo tenemos los parámetros a evaluar y los errores cometidos. Dentro de los errores está la presencia de errores, volumen de reproducción, exactitud de reproducción, efectividad de la reproducción, y como observación general tenemos que no existe límite de tiempo para esta actividad. Las imágenes utilizadas en esta actividad o palabras son un perro, mano, silla, taza, goma, muñeca, televisor, caja, lámpara, camisa. Asimismo tenemos una libreta, un plato, un cuaderno, un carro, un pájaro y un vestido. La siguiente actividad es memoria involuntaria de estímulos visuales. El objetivo de esta actividad es determinar las posibilidades de reproducción involuntaria de estímulos visuales. El material a utilizar son láminas con imágenes de objetos. Desarrollo. Se coloca ante el niño varias láminas, en este caso son 7, y se le permite observar por un tiempo prudencial aproximado de 21 segundos. Luego se le oculta con una pantalla, se extrae una lámina, colocando entre otro lugar. El niño observará de nuevo las láminas y dirá cuáles fueron las ilustraciones extraídas y las incorporadas. Si el niño se equivoca, se le muestra la variante correcta y se restablece el conjunto original. Asimismo tenemos la instrucción, luego de se le dice que señale la ilustración que no estaba y nombra la que falta. Si el niño no logra recordar la lámina que le falta, puede brindársele la oportunidad de encontrarla en otras láminas. Asimismo tenemos los parámetros a evaluar y los errores cometidos por el alumno. Las imágenes utilizadas en esta actividad son un vaso, un martillo, un carro, una mecedora, una botella, una flor, caballo, mango, cartera y zapato. En la siguiente actividad es memoria voluntaria de estímulos verbales. Esta tiene como objetivo determinar las posibilidades de la reproducción oral de estímulos auditivos y verbales. Los materiales son 10 palabras no relacionadas entre sí que se encuentran en el lenguaje expresivo del niño. La primera etapa de desarrollo es la siguiente instrucción. Escucha con atención las palabras. Cuando termine, repite las que recuerdes en cualquier orden.
El logopeda lee las palabras con suficiente claridad y exactitud en un lapso de 3 segundos aproximadamente por cada estímulo. Luego el menor repite las que recuerde. En la segunda etapa tenemos la instrucción. Ahora vuelve a leer las mismas palabras y tú debes repetir las que dijiste más las que no recordaste anteriormente en cualquier orden. Se ejecuta de igual manera la etapa primera. En la tercera etapa, la instrucción se le repite otra vez, solo que se puede aplicar otra técnica y pasado un tiempo prudencial se le pide al niño que repita las palabras. En el proceso de realización del ejercicio, el logopeda no dirige la atención del menor a la búsqueda de errores cometidos. Asimismo tenemos los parámetros y los errores cometidos por el niño. Las palabras utilizadas en esta actividad es mano, pan, carro, mesa, gato, zapato, pelota, sol, vaso, árbol. Asimismo tenemos para evaluar la memoria voluntaria, donde constan los datos del examinado, que es el nombre, edad, evaluador, fecha, nivel de escolaridad y sexo. Las actividades a valorar son las siguientes: estímulos visuales y estímulos verbales. Se anota lo que realiza y si no lo realiza también se lo anota y alguna observación al final. La siguiente actividad es memoria voluntaria de estímulos visuales. El objetivo de esta actividad es definir las posibilidades de reproducción visual de estímulos dados. Medios: 6 figuras. Desarrollo: se le brindan al menor las figuras en un determinado orden. El tiempo de exposición es de 3 segundos por ilustración. Dentro de estas figuras sería un lapso de 18 segundos de las 6 imágenes. En cada repetición, una de las ilustraciones que cambia de lugar lo hace por primera vez y la otra ya lo hizo. Después de la segunda realización, insuficiente, pudiera considerarse de gran complejidad el ejercicio. Los cambios posibles a realizarse son de forma lateral y de forma central. La instrucción es la siguiente: observa las figuras y recuerda el orden. Luego las figuras se ocultan en una pantalla y se cambian de lugar entre 2 ilustraciones. La segunda instrucción es la siguiente: ordena las figuras como estaban. Si el menor se equivoca, se le muestra cuáles fueron cambiadas y luego las figuras se restablecen y la tarea se repite. Asimismo tenemos los parámetros a evaluar y tenemos el registro de la actividad de forma lateral y de forma centrales. Se anota aquí lo correcto y lo incorrecto y la observación final. A continuación, hablaremos sobre la exploración del pensamiento. Asociación de elementos verbales. Objetivos: determinar las relaciones o conexiones entre las palabras que forman el vocabulario del investigado. Material: 10 palabras no relacionadas entre sí: amapola, naranja, camisa, pelota, gallina, guagua, hombre, lápiz, silla, martillo, tomate. Instrucción: el logopeda dice una palabra y el examinado dice otra en respuesta. Por ejemplo, yo digo una palabra y tú dices otra. Parámetros: aceptación de la tarea y comprensión de la instrucción, independencia en la realización de la tarea, carácter de las relaciones entre las palabras, fónica, situacional o semántica. Se determina que en individuos con un desarrollo intelectual adecuado predominan las relaciones semánticas y situacionales, y son poco frecuentes las fónicas. Por ejemplo, yo digo gallina y el niño tiene que responder. Cuarto excluido. Objetivos: determinar las particularidades de la actividad analítico-sintética de la habilidad para generalizar y evidenciar las posibilidades para diferenciar los caracteres esenciales y no esenciales. Material: medios, juegos de tarjetas, 11, con 4 elementos en cada uno, 3 de ellos con un vínculo generalizador y uno que no se corresponde con los demás, 3 muebles y una fruta, etc. Instrucción: al investigado se le muestran las tarjetas atendiéndose el orden de complejidad, es decir, las de menor a las de mayor complejidad. Instrucción 1. Se da sobre la base de una ejemplificación. Tenemos 4 objetos. 3 de ellos son parecidos y podemos nombrarlos con una palabra, y el otro es diferente, no corresponde. Se emite el término generalizador y se excluye nombrándose el que no forma parte de dicho conjunto. Instrucción 2. Nombra lo que ves en la tarjeta. ¿Qué elemento no corresponde? ¿Por qué? ¿Cómo pueden ser nombrados los restantes? Con una sola palabra. Aceptación de la tarea y comprensión de la instrucción.
Independencia de la solución de la tarea. Se tendrá en cuenta los posibles niveles de ayuda en el proceso de ejecución. La instrucción 1. Repetición de la consigna teniéndose en cuenta sus variantes. 2. Realización de preguntas de apoyo. ¿Por qué? ¿Qué son? ¿Cómo se llama? ¿Para qué sirve? 3. Número de ilustraciones. Niveles de ejecución de la tarea, concreto, funcional o conceptual. Operación de conteo. Objetivo. Definir el estado de las operaciones de análisis y síntesis y deducciones lógicas del sujeto. Material. Objetos y sus ilustraciones. Instrucción. A. Sin apoyo visual. B. Con apoyo visual. 1. Contar hasta 10. Tú tenías 2 caramelos y te dieron otro. ¿Cuántos tienes hasta ahora? 2. Comparación de 2 grupos de objetos. ¿Cuántas patas tiene el perro? ¿Y la gallina? ¿Quién tiene más? ¿Cuántas patas más tiene el perro que la gallina? Tenemos 2 gatos y 3 perros. ¿Qué tenemos más? ¿Cuántos perros hay más que gatos? 3. Comparación de grupos desiguales. Aumentar una unidad al grupo para que sean iguales. 4, 5. 6, 7. Disminuir una unidad al grupo para que sean iguales. 5, 4. 9, 8. Comprensión de los números continuos. ¿En cuánto 5 es menor que 6? ¿En cuánto 7 es mayor que 6? Etcétera. Muchas gracias por su atención.